Hola, ¿cómo andan? Parece que vamos a hacer pocos y pocas hoy. Sí, ah, Hola, Sergio, ¿cómo está andas? bien. Bien. Vos, se viene fin de año complicado. Sí, sí, sí. Se nota muchísimo. Fin de año. Y una locura con esto todavía. Nosotros que pensábamos que eran 15 días al inicio, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, resumé. Vamos a terminar tomando, dijimos, el primer cuatrimestre presencial, seguro. Sí, sí. Y acá estamos. Bueno, vamos arrancando, así no se hace tan tarde y tan largo. Bueno, si quieren pueden poner su cámara, ya saben, y también participar cuando quieran. Bueno, yo les estuve enviando una lista donde tengo más o menos las notas de todos y todas ustedes de los trabajos prácticos que han presentado. Tuve algunos errores de tipeo, se me traspasaron algunos y ustedes ya me estuvieron preguntando, así que ya estuve también corrigiendo porque de tanto ver listas de Excel se me pasa por ahí alguna que otra nota mal. Y además lo bueno también que tiene el aula web es que todo está ahí, así que todo, digamos, el progreso y las calificaciones están ahí, así que cuando hay un error es muy fácil uno por ahí chequearlo y listo, ya lo sabe, pero bueno, muchas gracias por enviarme, por hacerme notar de que tuve algunos ahí errores en algunas notas. Eso por un lado. Y también decirles que, bueno, hoy es nuestro último encuentro del práctico, sí, de este espacio. Después, el próximo miércoles, nos volvemos a encontrar a las 12 con Fabi. Y me parece que hay otro más con Julián, que él da el último tema que es subdesarrollo. Falta, bueno, distribución del... ¿Cómo? Eso que decía. Todavía Sí, no- sí, distribución del ingreso y mercado de trabajo y su desarrollo. Son como los tres temas que nos faltan. Pero bueno, hoy es el último de ahora, de este horario. Y también nos falta un trabajo práctico más, o sea, en total van a ser 7 trabajos prácticos que los vamos a estar subiendo en estos días y la Eh, así que, bueno, eso por un lado. Y así que, bueno, las que por ahí andan medio flojos y flojas con algunos trabajos prácticos, traten de presentar el 7. Eh, así, eh, así, bueno, van también presentando, sí, para poder acceder a la promoción y a la cursada, en las respectivas situaciones. Y bien. Voy a silenciarte, Abril, que estás con el micrófono abierto. Cualquier cosa, si quieres participar, no hay problema. Ando re mal, la Ah, está bien. No. Yo igual los como... silencios, los silencios se me, como que se me activa. El otro día en otra clase me pasó lo mismo, lo ponía a silenciar y yo estaba así y estaba abierto. Ah, Gracias. está bien. No, no hay problema. Profe, Bien. tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Eh, los que ponen, yo que ando bien con los trabajos prácticos, qué sé yo, ¿puede ser posible? O sea, ¿tengo que sí o sí entregar el último TP o puedo dejar uno no entregado? Sí, está bien con uno no entregado. O sea, lo que calculamos y ya, porque por ahí en porcentajes a veces es un poco más como difícil de hacer cuenta. Lo que acordamos, el criterio de las tres comisiones son 7 trabajos prácticos.
Sí, Entonces, hay que presentar, para acceder a la promoción, hay que tener entre 6, o bueno, los 7 o los 6, y digamos, si hay una persona que tiene 5, tiene la posibilidad de recuperar en la parte de los trabajos de recuperación, puede recuperar 2. Y para la cursada, pero bueno, ya tiene que tener, eso es como lo importante, lo que habíamos mencionado anteriormente, que Fabi también lo había dicho, que no se puede recuperar, digamos, ya ahora, una persona que por ahí no presentó durante toda la cursada, no, o sea, tienen que tener al día de hoy, sí o sí, para la promoción, mínimo 5, 5 o 6, para poder acceder a la promoción. Y después, pero sí, un trabajo práctico puedes tener, o sea, si estás con 6, está bien, no hay problema. perfecto. Y para Porque la nada, curso, me quiero poner al día primero con todos los conceptos para rendir el coloquio bien y ya promocionarla. Entonces, nada, siento que es muy difícil hacer un trabajo práctico más y a la vez estudiar para el coloquio, que hay que estudiar sí o sí. Entonces, nada, como que si se puede que deje uno, capaz que lo entrego y nada, y no se me complica, pero si se me complica, nada, mi pregunta era esa, tipo, dejar uno, aunque sea, ya que tengo los 6 aprobados, dejar el 7 nada, sin entregar o entregarlo tarde, de última recuperarlo. bien, sí, sí, no hay problema. Igual, bueno, el trabajo práctico va a ser también en forma de cuestionario, van a ser 4 o 5 preguntas como no el anterior, el anterior. Bueno, con respecto al trabajo de economía popular, social y solidaria y de economía feminista, hubo algunos que estuvieron buenos y otros que nada, o sea, como que uno entiende la situación de final de año, que estamos terminando, un montón de cosas, pero hubo mucho copiar y pegar de literal del texto, sin pocas citas, nada. Eh, Se entiende igual obviamente el esfuerzo, yo vi que estuvieron comentando, pero bueno, falta un poco por ahí de trabajo más. Más que todo porque son temas también que a ustedes, que por ahí no sé, espero sinceramente que hayan podido leer el material, que se hayan podido acercar, porque son temas que al trabajo social nos competen demasiado, son problemáticas en las que se están abordando todo el tiempo en las prácticas, en los centros de formación profesional. Así que bueno, es importante que puedan acceder al material, que puedan leer. Y bueno, de leer por ahí, está bien que bueno, ahora no pudieron por ahí leerlo tan detenidamente porque tienen otras cosas, pero bueno, son problemas. Y por eso, bueno, la idea del diseño del trabajo práctico, bueno, esta herramienta de base de datos que les posibilita, bueno, como también eso, comentarse y cosas, pero bueno, nada, eso vimos en todas las comisiones muchos que literalmente describían lo mismo, así que bueno, nada, se entiende poco, pero esperamos que puedan retomarlo después, porque tiene que ver, digamos, con la formación profesional y por eso es tan importante como la conciencia de uno cuando está estudiando, bueno, cuando salga al campo, cuando salga a patear el campo profesional, no voy a copiarme del texto, ¿no? Voy a tener que resolverlo con las herramientas que tengo y resolver una situación crítica, y bueno, ¿qué hago? ¿Cómo intervengo? Así que es con Y respecto al trabajo pasado. tengo otra pregunta, profe. Sí. Con respecto al coloquio, nosotros tenemos que preparar un tema de todos como un final y después nos van a hacer preguntas o preparar todos los temas y hablar durante 15 minutos de todos los temas que vimos. Y luego a Sergio que es el experto. No, va a ser más tipo final, pero más sencillo, digamos, ¿no? O sea, como repasar un poco de cada uno de los temas. Igual, nosotros en breve le vamos a hacer como una especie de nota diciéndole, bueno, qué consistiría, cómo sería. Todavía no lo terminamos de definir, pero no es que ustedes van a contar un tema y termina, sino que tienen que tener una idea general de la materia, digamos, Claro, pero no va a sería ser con la una profundidad. síntesis de todos los temas abordados. Exactamente, esa onda, exactamente. Eso, Robert. Perfecto, sí. Yo para hacerme el resumen y ya medio estudiar así de un Sí, resumen sí. con ¿De toda todos la los síntesis de todos textos los temas. o de
los textos de teórico, Por nada más. eso, después le vamos a poner, después le vamos a poner bien, pero la idea, para que quede clara, es poder integrar lo que fuimos viendo, digamos, no con un nivel de profundidad muy alto, pero qué sé yo, si ves producto, bueno, saber qué es, con qué tiene que ver, cómo es un sistema más cerrado, uno más abierto, qué interviene. No le vamos a preguntar, qué sé yo, algo muy, este, pero sí por lo menos tener en cuenta de la integralidad de la materia, digamos, y de qué estamos hablando. Después le Claro, vamos a más o ajustar un poco más menos, para que tengan idea. Y claro, más o menos tipo ver todos los TPs que entregamos y cómo es, y ver de qué nos preguntaron en esos trabajos prácticos para saber después a la hora de qué quieren a la hora de contestarles en el coloquio. exactamente, sí, por ese lado va bárbaro, sí, en esa línea. Perfecto, Pero no me perfecto. pidan precisiones porque no las tengo ahora, te voy a macanear. Pero sí en esa línea de poder ir en lo que tiene que ver con los TP, porque nunca lo hicimos los coloquios, o sea, tenemos que armarlos ahora, pensarlo, seguirlo, pero en eso de poder integrar a partir de los trabajos prácticos me parece que es una buena idea. O sea, si ustedes leen los trabajos prácticos y las preguntas, seguramente que eso va a ser, que va a venir bien como para saber por dónde van a ir las preguntas, ¿no? Igual Perfecto. tenemos una, Y qué sé yo, esto va a ser a fin de mes, a fin de noviembre, principio de diciembre, y también, bueno, podría haber, tenemos que terminar de definirlo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad para el año que viene? Tenemos que terminar de definirlos. Pero denos una semanita tengo una más, pregunta, las así le fechas que decimos nos, bien, una semanita más, las así fechas no, que no nos, estamos a ciegas, bueno, y después aprendemos lo que decimos, y qué sé yo, y tenemos que ir y venir. Una semanita más y le decimos bien, ¿puede ser? Así bueno, no le decimos por y tenía otra consulta más más. cuidado. Las fechas que nos dieron, tipo, va a ser, nos va a tocar, tipo, no sé, vos decís que les demos una semana más, pero nos va a tocar esas fechas más o menos tentativas que nos dieron. Nos van a tocar a uno el 27, a otro el 25, a otro el primero y así. Sí, 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 la idea es esa. Sí, sí, Pero no sí. va a ser por comisión. Y medio que lo vamos a tener que hacer sin mucha lección, salvo que alguien, qué sé yo, pase algo tremendo, porque no nos da el cuero, sino, ¿viste? Porque tenemos que tomar dos, o sea, el titular y el adjunto. Entonces ahí le vamos a dar un Claro, tiempo para que se organice. claro, no va a ser por comisión. Porque no lo tenemos definido. No lo tenemos definido. No sé, No, pensaba que iba, tipo, toda la comisión C va a estar en un Zoom y nos van a ir llamando. no, no sé, no es mala idea esa, Bueno, no sé, pero yo lo que pasa es preguntaba que le porque nada, me preguntamos tengo a que uno, no organizar. le podemos tener un montón de preguntas, porque lo que no le preguntamos a uno no le podemos preguntar a otro, si es el Zoom abierto. No, 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 porque Y no, no fue tal abierto cosa. no, que presencial. nos vayan llamando de a poco. Bueno, por eso, vemos, 40 Es como minutos. una mesa de final la última, o sea, Pero va a ser ¿cuántas más veces? sencillo, es un encuentro ahí de coloquio, digamos, tampoco va a ser con la profundidad de un final. Una semanita más y cerramos un poquito más, y ahí le decimos más con datos concretos. Bueno, yo porque me tenía que organizar, por eso pregunté todo antes. Porque nada, como estoy Pero terminando toda la ahora materia, es esto la única que materia que me queda decías para recién, discutir. empezar a leer los TPs, esa es muy buena, Perfecto, gracias. las preguntas de los TPs. Y después cerramos bien cómo va a ser. Bien, bueno, buenísimo. Después, por ahí vi que se sumaron más compañeras, así que nada, después si tienen más dudas de las notas que les pasé, si tuve algún error o eso, bueno, me vuelven a decir y lo vemos. Bueno, arrancamos entonces ahora el con sector público. Es, está muy lenta esta compu, así que por ahí tarda, cacho.
Igual es la plataforma también, que hace unos días que está andando como mal. O sea, este combo, pero también Y ahí casi que se iba tildando. ¿Ahora están viendo lo que estoy presentando? No, No, profe, yo no lo no, no veo. se No, se ve. ve todo negro. Oh, bueno, está ahí como arranca. no quiere. Ahí va, ahí va. De a poco, de a poco. Ahora sí, ¿no? Ahí va, ¿eh? Ahí, naranja. No, ahí ya está. Ahí ahora. Sí, profe, ahí cargó. Sí, Bien, ahora se ve. buenísimo. Bien, vamos a iniciar entonces con sector público. Voy a ir ahí un poquito medio rápido porque ya hubo cosas que, bueno, Fabián también ya las mencionó en el encuentro pasado y, bueno, están los videos ahí en la parte de nuestra comisión, se los dejé. Bueno, un poco el carácter del sector público, bueno, la importancia, como ya lo habíamos visto también cuando vimos el mercantilismo y las ideas, las diferentes escuelas, se ve principalmente en la escuela mercantilista como la centralidad y la importancia del Estado, y en ese momento, bueno, de la corona en Inglaterra y las diferentes restricciones para la comercialización, ¿cierto? Eh, también, y que es algo muy importante cuando se menciona en el desarrollo que tiene el sistema capitalista, en el desarrollo industrial, la revolución industrial, específicamente, bueno, en Inglaterra, tiene una trascendencia fundamental el Estado en la intervención de la economía, en, bueno, fortalecer y generar el crecimiento y la industrialización de Inglaterra, digamos, del Estado como tal, del sistema como tal. Eh, yo ahí un poco también quería como mencionarles algo por si están interesados e interesadas en un artículo de Thompson, que es un, bueno, un culturalista. Él es, bueno, está muy influenciado por las ideas de Marx y las ideas de Raymond Williams, que también es otro culturalista, que habla esto, bueno, un poco porque él habla de la economía moral de los motines en Inglaterra en el siglo XVIII, XIX más o menos. Y ahí se ve en ese, bueno, en este artículo la importancia que tenía en la regulación del trigo, la regulación del pan y cómo se protegía y se trataba de que los precios no se fueran, bueno, no, de que no especularan con los precios y de que había un mercado en el cual primero se le daba prioridad a la gente más pobre para que accediera a la compra de la harina, del trigo. Y bueno, nada, ahí se ve un poco esto. Él lo hace igual, el análisis que realiza lo realiza en otra caracterización porque había un reduccionismo hacia la explicación del motín, eh, como que solamente iban porque, o sea, hacían motines porque estaban con hambre, pero bueno, no tenía que ver solamente con eso. Bueno, después lo dejo si les interesa por ahí una lectura más sociológica de los estudios culturales acerca, bueno, del motín y bueno, el rasgo también acá del el Estado y bueno, la corona en ese momento. Ya bueno, un poco también como lo vimos con... Ay, me salió algo, perdón. Ahí siguen viendo normal, ¿cierto? Bueno, espero que sí. Sí, sí, se ve bien, se ve bien.
Bien. Bueno, ya también como lo habíamos mencionado con el surgimiento de las ideas clásicas a partir de Adam Smith, bueno, el Estado se empieza a ver relegado, bueno, empiezan a mencionar esto que el Estado no debe intervenir en la economía, pero bueno, una vez ya estos estados, estos imperios logran tener ese desarrollo de su aparato productivo tan fuerte, bueno, logran ser potencia, ahí es donde invitan a las demás economías, a los demás países a que, bueno, tengan una política de libre cambio, de intercambio, que el Estado no tiene que regularlos, no tiene que intervenir en lo absoluto, así que, bueno, se ve es posible ver esta gran paradoja, que inclusive lo que, bueno, también está imperante en Estados Unidos ahora. A partir de, bueno, también ya como lo habíamos desarrollado con Keynes, a partir de la crisis de 1929, se da paso a las ideas del keynesianismo para, bueno, poder recuperar esta economía que estaba en una fuerte crisis, donde invita, bueno, a que el Estado intervenga en estos sectores en donde antes no donde no, digamos, donde no intervenía, que produjera trabajo a través de la construcción, de la infraestructura, bueno, esto que ya también habíamos visto. Se ve, ¿eh? Sí, pero no, ahora no me pasa la diapositiva. Tiene- Claro, no sé por qué pensaría. Ahí va. Bien, ahorita estamos con muchos problemas técnicos, claro. claramente. Bien, después, bueno, específicamente con lo que tiene que ver con el caso argentino, bueno, se da este intento, bueno, y el cambio del modelo agroexportador por el modelo de industrialización, por sustitución de importaciones, y se imponen en gran medida políticas keynesianas. Nada, bueno, el Estado es el gran impulsor de diferentes ideas, de diferentes industrias, como, bueno, Petroquímica General Mosconi, las empresas de gas, de electricidad, las empresas de transporte. Hay una impronta muy fuerte del Estado argentino en la economía. Claramente, bueno, esto tiene relación con el, los gobiernos de Juan Domingo Perón. Y bueno, después también, por ahí es importante mencionar las políticas en relación a los planes de salud, los planes de educación, eh, mencionar, bueno, la importancia que tiene en la Argentina la educación pública gratuita en el sector superior, que bueno, es uno de los pocos países de la Argentina que continúa con esta política de gratuidad en su sector la educación superior. Así que bien, también como lo van a ver ustedes más adelante, van a leer a Isuani en política, que no sé si ahora se sigue llamando igual esa materia, que tiene que ver, bueno, con este análisis del estado de bienestar y el estado keynesiano, que bueno, en realidad son las políticas económicas keynesianistas, en donde, bueno, claramente unas políticas de este estado de bienestar son más fuertes, que son las que aún persisten en la Argentina, como es el caso, bueno, de la educación, bueno, la salud también, y otras que son dependiendo el momento que se aplican, dependiendo del momento como económico, si es de, bueno, un poco más de crisis o no. Así que, bueno, esto por ese lado. Bien. Bueno, ahí a partir de la crisis del 70, bueno, con la llegada de la dictadura cívico-militar,
se da un cambio totalmente, se da un cambio regresivo en lo que tiene que ver con el modelo económico que se estaba llevando adelante y bueno, se intenta retomar el modelo agroexportador fuertemente. Bueno, y también, bueno, en los 90 se, se profundiza esta hegemonía neoliberal y se generan, bueno, todas las privatizaciones que ya hemos estudiado y conocemos, las diferentes desregulaciones que desmantelan tanto el estado de bienestar que se había generado como las políticas generadas en los anteriores gobiernos. Y bueno, los últimos años, bueno, durante el periodo denominado, bueno, conocido como kirchnerismo, se generaron políticas de nuevo en donde el sector público volvía a estar en el foco, volvía a estar en el centro y de vuelta con el macrismo se intentó llevar para atrás todo eso y bueno, por ahí el macrismo impresiona cuando uno lo mira en retrospectiva porque logró profundizar muchísimo los indicadores económicos se movieron impresionantemente. Al final hay una diapositiva que muestra como un paralelo de la inflación, la pobreza, diferentes indicadores económicos que en realidad, bueno, lo que hacen es mostrarnos cómo está la sociedad argentina, cómo está la población en su generalidad y bueno, se ve claramente un fuerte retroceso en lo social, en lo económico, en muchas áreas. Bien, como ya habíamos visto, la conformación del bueno, el sector público está la parte del bueno, financiero, que es esa parte la vimos en sector monetario financiero, que tiene que ver bueno, con el Banco Central, el Banco de la Nación, ese bueno, es el sector público en su parte financiera y bueno, el sector público en su parte no financiera que tiene que ver con, bueno, primero también está la división que hay en las provincias, en los municipios, bueno, claramente todos y todas sabemos que la Argentina es un país federal, de conformación federal, aunque, bueno, tiene una también, hay una disputa constante ahí también con el centro y en Buenos Aires y toda la cuestión. Bien, también, bueno, hay empresas, claramente, bueno, que tienen que ver con la administración nacional y empresas y sociedades del Estado, como, bueno, es YPF, un ejemplo de estas. Y, bueno, en la administración nacional podemos encontrar ANSES como un ejemplo de esto. Bien, después están por acá, este cuadro también, estos cuadros lo tienen en el libro de Santis, con respecto a los bienes y servicios públicos que ofrece, bueno, que precisamente conforman al sector público, bueno, dentro de los servicios gratuitos encontramos, bueno, la justicia, la seguridad, la defensa, la educación, la salud, y por el otro lado, bueno, están los bienes que, bueno, claramente tenemos que pagar por ellos, como es, bueno, los combustibles. En la parte de servicios están las tarifas, que se paga como sí, un pequeño valor, bueno, por esa prestación de este servicio, que, bueno, el transporte, las comunicaciones. Y bueno, después también los servicios que eh, se denominan, bueno, las tasas también, que bueno, acá es por ahí muy importante mencionar que muchísimos de los países de América Latina y en general del mundo, bueno, tanto su educación como su salud no se encuentran dentro de los servicios que brinda el sector público en general. Sí ofrecen una parte, pero bueno, no la gran parte, digamos, que de las que ofrece el sector público argentino. Bien, acá igual tenía, bien, esto.
Las fuentes de financiamiento del sector público, bueno, ¿qué son los impuestos? Son el medio de financiación de los servicios públicos indivisibles, son esta demanda coactiva y, bueno, su destino es la financiación de las necesidades públicas. Bien, la fuente principal claramente la constituyen los impuestos y estos se encuentran divididos mediante, bueno, por su aplicación y por su incidencia. Entonces, igual mucho de esto para mí ya es como que lo tienen, solamente que para refrescarlo un poco más. Por su aplicación, los impuestos se dividen en directos, como pueden ser los impuestos a las ganancias, a los bienes, y los impuestos indirectos, que el más conocido es el impuesto, bueno, al valor agregado, las bebidas alcohólicas, cigarrillos. Em, Después, por su incidencia, están los impuestos progresivos. Su incidencia aumenta a medida que aumenta el ingreso, proporcionales, esto se mantiene, y regresivos. Su incidencia disminuye a medida que aumenta el ingreso. Es importante, bueno, mencionar que generalmente los países desarrollados tienen impuestos directos, o sea, gravan los bienes personales, las riquezas de cada persona y también son impuestos, los impuestos directos son denominados impuestos progresivos, porque precisamente lo que uno pensaría en la lógica sería que una persona que, bueno, que más ingresos tiene debería aportar al sector público, debería aportar a la sociedad un poco más. A diferencia de lo que pasa en los países subdesarrollados, que son los impuestos indirectos, son los más altos y son también denominados regresivos, porque precisamente la mayor población, o sea, la mayoría de las personas, no importa el ingreso que tenga esa persona, bueno, se le va a cobrar igual. Así que, bueno, esto es por ahí como un rasgo, característica central. También en muchos países desarrollados, bueno, los denominados desarrollados, tienen un impuesto a la herencia que acá en la Argentina se eliminó también en la dictadura, se quitó este impuesto y que grababa la herencia. Así que esto es importante por ahí mencionar. Bien, ahí tenemos un ejemplo de los impuestos, los tipos de impuestos progresivos, regresivos, después directos, indirectos. Ay, bien, acá estaba como más desglosado la recaudación de los impuestos. Bueno, la FIP, claramente la nación, ARBA, provincia, después la Agencia Platense de Recaudación. Después, otras formas que tiene el sector público de generar ingresos es a través del endeudamiento, ya sea, bueno, interno o externo, y, bueno, también la venta de activos del Estado, que en los 90 se dio mucho. Bueno, el endeudamiento creo que ha estado presente en casi todos los periodos, pero obviamente no más que otros, y bueno, todos y todos sabemos la vuelta al FMI con el macrismo. Bien, después de esto hay unos indicadores que lo que, bueno, vienen a mencionar es, bueno, cuál es esta presión fiscal o tributaria con la que, digamos, que tiene cada estado. Esto, bueno, se tiene en cuenta para medir esto se mide con referencia al PBI, también lo mismo que, bueno, el gasto público, que, bueno, generalmente siempre hay muchos mitos y desde el sentido común
siempre se está, y desde los medios masivos de comunicación siempre se está mencionando que la presión tributaria de Argentina es altísima, que el gasto público, el gasto del sector público es enorme, que un poco, bueno, son los mitos que a mi modo de ver, De Santis viene a decir, bueno, esto no es así, bueno, viene a traer diferentes comparaciones, cuadros de lo que está acá, en donde compara y que, bueno, es esta edición que ustedes tienen del libro de Santis también habla, inclusive llega a hablar hasta del macrismo, llega hasta el 2007, si no estoy mal, 2017. Así que es muy actual y bueno, acá precisamente bueno, viene a mostrar la estructura tributaria de diferentes países y bueno, cuánto se aporta en cada sector. Así que bueno, se ve que claramente en otros países, bueno, inclusive bueno, Japón, Canadá, bueno, muchísimo más alta, Estados Unidos. Había otra recomendación que les quería hacer con respecto a la injerencia o la importancia bueno, acá está la parte de la presión tributaria, del Estado, que es un artículo, bueno, de Michael Albert, que habla acerca de la importancia del Estado renano, que bueno, él ahí viene a hacer una comparación también y viene a hacer mucho hincapié en los estados en donde todavía se encuentra presente, bueno, este fuerte estado de bienestar y cómo muchos de estos estados que tienen la cobertura universal en salud, en su sistema públicos y de salud, invierten mucho menos de los países que lo privatizaron, como Estados Unidos. Hace una comparación ahí muy interesante con, bueno, Francia, Inglaterra, que todavía prevalece, bueno, eh, y genera esa comparación con el modelo de Estados Unidos, que, bueno, habla de la privatización más fuertemente. Bien, acá entonces, bueno, se ve la presión tributaria en diferentes años y también lo que mencionábamos de los impuestos indirectos y los impuestos directos. Claramente, bueno, vieron que acá en la parte de los impuestos sí, indirectos es, bueno, un 14%, o sea, el IVA, que es el que todos y todas aportamos y contribuimos, ya que todos los alimentos están grabados con este impuesto, es mucho más alto de los impuestos directos, que dato también particular, no sé si recuerdan el año pasado cuando, bueno, el macrismo anunciaba que a todos los bienes suntuarios, bienes de exportación, se le bajaron, no recuerdo ahora bien si fue una quita o si fue una baja de los impuestos. Bien, por último, mencionar, bueno, el que ya fue presentado el presupuesto, no recuerdo si ahora tiene media sanción, todavía, bueno, no recuerdo. Pero bueno, que en este presupuesto está, siempre hay como unos cálculos que se realizan acerca, bueno, de cuánto va a ser el crecimiento del país, del Producto Bruto Interno, cuánto va a ser aproximadamente la inflación anual que se tendrá, eh, y bueno, el tipo de cambio. Y bueno, por ahí mencionar que es un presupuesto que se menciona con perspectiva de género, que es la primera vez en la historia de la Argentina que se presenta un presupuesto con perspectiva de género y bueno, esto es un gran avance. Así que bueno, eso por el lado del sector público. No sé si hay alguna duda por ahora. No me salgo de acá porque si no, después para entrar. Bien. Profe, Sí. los indicadores del sector público eran presión tributaria y el otro, ¿cuál era? Gasto. Ah, listo, gracias. Bueno, gasto público. Que bueno, acá se evidencia esto, sí, ha aumentado el gasto, bueno, o ha disminuido que claramente, bueno,
lo que mencionan los neoclásicos, buscan una disminución del Estado en la economía y los keynesianos van a preferir una mayor, igual creo que me faltaron algunas, no las encuentro. Pero después sí, no, bien, ahora bueno, vamos a mencionar lo respectivo a inflación, que bueno, es importante mencionar y que tengan presente la definición de la inflación, que es este aumento sostenido y generalizado. em, lo que, bueno, mencionaba Fabián también, que no se puede hablar de inflación cuando aumenta solamente el precio de un bien, tiene que ser el precio de muchos bienes y servicios en la economía y que, bueno, también tiene que ser, por eso se habla de generalizado y tiene que ser, bueno, sostenido en el tiempo. Por lo menos, bueno, pasa mucho con la fruta y la verdura que es de estación, que aumenta de repente, bueno, ahí con, no sé, cuando aumenta el tomate o el morrón no se puede hablar de inflación solamente porque aumentó por el periodo de la cosecha, sino que tiene que ser este aumento sostenido y generalizado. Bien, otra de las definiciones es cuando se habla de la inflación es que se genera este deterioro en el poder de comprar el dinero, es decir, se pierde el dinero que teníamos que necesitamos para comprar una banana, necesitamos mucho más dinero para comprar, bueno, esa misma banana, para adquirir esa misma mercancía. Bien, hay muchas causas por las cuales se genera la inflación en un país y hay dos enfoques, hay dos miradas para ver este mismo fenómeno económico que tiene que ver, bueno, una con el enfoque monetarista y el otro que es el enfoque estructuralista. Bien, este enfoque monetarista, como bueno, un poco también la palabra nos viene a hablar de algo, monetarista, bueno, em, tiene que ver con que ellos mencionan que hay mucho dinero circulando en la sociedad, circulando en la economía. Y que bueno, esto genera que haya una demanda. O sea, a la gente tener más dinero, que va a querer tener más productos, más mercancía, acceder a más bienes. Bueno, ahí este cuadrito un poco lo refleja bien. Pero como ellos parten de un supuesto, ¿se acuerdan cuando hablábamos del supuesto de la competencia perfecta? Ellos parten de que, bueno, la economía generalmente la sociedad, vivimos en una sociedad de competencia perfecta y que hay pleno uso de los factores productivos. ¿Se acuerdan cuando bueno, hablábamos de los factores productivos, del trabajo, de los recursos naturales, del capital? Hay pleno uso de estos factores productivos, entonces no se puede producir más, es lo que ellos dicen, ¿no? Hay un límite en esa producción, por lo menos hay un límite en la producción de lapiceras. Entonces, si muchas personas vienen por esta lapicera, yo solo tengo una lapicera. Entonces, tengo que aumentar el valor de esa lapicera para vendérsela a los compradores. Entonces, por eso, bueno, mencionan, bueno, y acá también mencionan, bueno, que hay también, bueno, el proceso por el cual se genera esta inflación que, bueno, hablan de un déficit fiscal. Esto es un déficit, bueno, de la recaudación también del Estado. Bueno, todo el tiempo bueno, se habla de esto. Entonces, bueno, el Estado va a generar emisión monetaria, va a producir, prende la maquinita, como dicen todos los periodistas, la mayoría. Esto genera, bueno, este aumento de los ingresos, mayor demanda, bueno, se suben los precios. Bien, acá estaba el supuesto del que les hablaba. Y bueno, ellos también recuerdan que, bueno, parten de dar todas sus explicaciones con un modelo matemático y con ecuaciones. Así que van a decir que este agregado monetario, que son estos medios de pago, eh, por la velocidad del dinero, o sea,
Esta ecuación, bueno, lo que viene a decir es, hay estos medios de pago, hay, digamos, hay un aumento en el dinero, los medios con los que puedo pagar, ¿cierto? Y ese dinero no solamente se usa para pagar una sola cosa, se usa muchas veces. Entonces hay una velocidad en la cual circula ese dinero más rápido y por lo tanto esto va a generar que aumenten los precios y bueno, esto, la Q se mantiene, se mantiene igual, se mantiene estable porque como decíamos no se puede aumentar esta producción de mercancías, ¿cierto? Entonces, bueno, eso va a devenir en la inflación. Y a su vez, bueno, también porque las personas van a querer sacarse rápido el dinero porque saben que pierde su valor, entonces van a querer adquirir o las mercancías o lo que puedan, bueno, van a querer deshacerse. Hay también una pérdida, bueno, pérdida de valor o de adquisición de esta moneda. Bien, bueno, las medidas, como ya también sabemos y como habíamos mencionado anteriormente, tienen que ver, bueno, con la reducción del déficit fiscal, esto del gasto público. Recuerdan, bueno, claramente el gobierno de Mauricio Macri fue una aplicación casi calcada del estado de las ideas neoclásicas. Tiene que ver con, bueno, esto, una baja en el gasto público, el despido de miles y miles de trabajadores, que bueno, no fue solamente, no se generó solamente en el sector público, sino se generó también en el sector privado. Esta suba de interés para que no se consuma y para a su vez generar que la gente, el dinero que los que pueden ahorrar, los pocos y las pocas que pueden ahorrar, depositen, bueno, ese dinero también en el banco con esta, y esto le genera, bueno, una alta tasa de interés y también, bueno, la restricción al crédito. Bueno, congelamiento salarial, por supuesto, siempre a los salarios. Bien, estas son las medidas antiinflacionarias del enfoque monetarista. Por el otro lado, se encuentra el enfoque estructuralista, que también ya lo hemos mencionado, que es una teoría que, bueno, surge de la mano de Raúl Previch y otros economistas que plantean que los países subdesarrollados no somos subdesarrollados porque sí, sino que tiene que ver con la dependencia de la estructura productiva y, bueno, cómo también se sufren mucho las políticas de los países del norte. Bien, el estructuralismo va a mencionar que las causas son muchas y que bueno, tres principales tienen que ver con esta inmadurez del aparato productivo, la existencia de una fuerte restricción externa, que es la demanda, la oferta de dólares, ya también lo habíamos hablado en anteriores encuentros, y bueno, esta alta concentración de la economía, bueno, en donde se encuentra una puja distributiva que presionan al alza de los precios. Bien, cuando mencionan este estrangulamiento productivo, bueno, y que se debe y se genera gracias a, bueno, esta inmadurez del aparato productivo, a la insuficiencia tecnológica. Acá también, bueno, mencionamos cómo, bueno, nuestros países producen, o sea, la producción generalmente está, bueno, en la materia prima, ¿no? En los recursos naturales. Para el caso también de la Argentina, estos recursos, y bueno, en muchos países en América Latina, estos recursos que se exportan son también materias, son también bienes que se consumen. Entonces, bueno, acá también se genera este también desequilibrio, ya que el exportador va a querer siempre, bueno, vender, si el precio internacional de la soja, por ejemplo, es alto, va a querer vender esta soja afuera y no querer, y venderla, y si la vende acá, va a querer venderla al mismo precio que la vende afuera. Eso por un lado. Y también, digamos, una tonelada de soja no vale lo mismo que, no sé, bueno, vamos a decir voy a decir una burrada, no sé, que 100 computadoras. Claramente la tecnología
y el avance de la tecnología de punta, celulares, cámaras, etcétera, que son en su mayoría importadas, es mucho más elevado. Entonces, tenemos consumos de países de primer mundo, pero seguimos exportando materias primas sin valor agregado. Bien, aquí, acá está, bueno, entonces lo que mencionaba, que este regulamiento externo bueno, se produce por el consumo de bienes exportables, lo que les mencionaba, eh, el consumo de bienes importados, celulares, iPhones, todo lo que se quiera. Este deterioro en las relaciones de intercambio, que es esto que mencionaba, una tonelada de soja de trigo, de carne, comparado con, bueno, lo que se compra. Y Argentina, que tiene una particularidad muy interesante, que es su desconfianza, la desconfianza en su moneda nacional y esta propensión a atesorar en dólares. Bueno, también bueno, la propiedad extranjerizada de empresas. Esto claramente genera un déficit comercial muy importante, que bueno, nada, bueno, pues es bastante complicado, por lo menos el escenario que se está viendo ahora, y que se ve claramente, uno puede ver cómo todo el tiempo están empujando y presionando los sectores poderosos para, bueno, tanto la evaluación como diferentes empujas. Y bueno, otra de las causas de la inflación, de las cuales habla el enfoque estructuralista, bueno, tiene que ver con la concentración de mercados. Esto también, bueno, ya lo habíamos mencionado, la concentración, cuando les había traído unas fotos con respecto a la producción de pastas, de, bueno, la leche, que es un oligopolio. Bueno, acá Arcor, se puede ver, bueno, el grupo Clarín, eh, que también genera otra paradoja porque, bueno, muchas veces uno ve los discursos de estas personas y de otras personas que los defienden a ellos, que hablan de la competencia. No queremos competir, el Estado no nos deja competir y en realidad no buscan la competencia, buscan generar monopolios y que ellos sean los dominantes de esos monopolios. O sea, no buscan tener que haya varias empresas y que cada una efectivamente se pelee y puedan tener y que uno como consumidor, consumidora, pueda decidir en qué empresa, a qué empresa tener, digamos. Por lo menos siempre se habla, bueno, de cablevisión. Si yo quisiera en este momento, no quiero tener cablevisión, no me interesa, me parece un pésimo servicio, no puedo acceder a ningún otro servicio porque no hay en la zona, que pasa en muchos lugares. Acá, bueno, se ve la concentración económica, que esta tablita también está en el libro de Santi, si no estoy mal. Por sector, bueno, la siderurgia, bueno, también por ahí otra cuestión que no se menciona o no directamente dentro de las causas, pero bueno, no sé, Techin es una de las empresas también más importantes de la Argentina y tiene una filial en Luxemburgo, que Luxemburgo está considerado como un paraíso fiscal y bueno, así hay un montón de empresas también. Y bueno, otra cuestión que es bueno, importante y que tiene también que ver con otra de las causas que menciona el enfoque estructuralista, bueno, tiene que ver con esta puja distributiva y que, bueno, es algo también particular en la Argentina, en donde ha podido mantener una estructura sindical bastante fuerte. Otros países, bueno, en Centroamérica y en Sudamérica también, como en Colombia, claramente la estructura sindical es muy débil y, bueno, esa puja que pueden generar los trabajadores en las paritarias es inexistente, mientras que, bueno, la Argentina sí, por suerte, y gracias a la lucha de los y las trabajadoras, se ha podido mantener. Así que, bueno, acá se ve la cantidad, bueno, de negociaciones, como ha ido aumentando y también de afiliados y afiliadas. Em, acá. Después, bueno, como medidas antiinflacionarias, así como veíamos que el enfoque monetarista tenía sus soluciones, el enfoque estructuralista va a mencionar otras de las posibles soluciones.
que tiene que ver con, bueno, efectivamente generar y apostar por la sustitución de importaciones, de efectivamente generar esta independencia industrial, productiva, producir lo que consumimos para evitar eh, esta fuga de divisas, bueno, esta salida de divisas por esta compra y tener que importar productos que se pueden elaborar acá perfectamente si se desarrolla claramente esta industria. La diversificación, también, bueno, veíamos que en el sector primario es un sector que, bueno, es especializado en la cosecha, en la soja, en, bueno, la diversificación de la estructura productiva también. Bueno, y estas medidas fiscales para contener, bueno, la importación que, bueno, que se intentaron algunas, se hicieron y hubo, bueno, las retenciones que todo el tiempo están ahí también ahora en la agenda pública. Y la administración de precios, aplicando precios máximos, que bueno, lamentablemente hoy creo que ya se anunció que se iban a eliminar los precios máximos que se habían fijado al inicio de la pandemia, lo cual, bueno, es muy lamentable porque se ve un poco, bueno, que siempre los sectores poderosos tienen sus formas también para manejar un poco y mover la tabla. Bien, estos tiene que ver con, en general, cuáles son los efectos de la inflación. En el corto plazo, bueno, claramente se ve el deterioro del salario real. En la tabla del final está cuánto estaba el salario antes, bueno, en diciembre de 2015, bueno, cuánto terminó en el 2019. Bueno, este efecto redistributivo claramente, bueno, se empeora y en el largo plazo es muy difícil al uno no saber cuál es la inflación o cuánto va a aumentar todo. Es como que las personas que quieren invertir no invierten en determinados negocios, obviamente, por lo menos, no sé, las pymes, eh, no invierten. Ya que, bueno, no hay un cálculo acerca de cuánto será la inflación, bueno, si va a empeorar y esto. Bien, bueno, como las conclusiones, es una problemática, bueno, que tiene diferentes dimensiones, que no es algo sencillo, no es algo que se solucione de un momento a otro. Es muy gracioso uno recordar la campaña de Macri diciendo que, bueno, la inflación era un problema del gobierno y que él lo solucionaba ni bien llegaba, ni bien pisaba la Casa Rosada y bueno, se fue con una de las inflaciones más altas, creo que De Santi lo menciona, sí, si ahora no estoy mal, de los últimos 27 años. Así que bueno, acá tenemos, bueno, el aumento de la pobreza en un 40%, bueno, la disminución del Producto Interno Bruto, una inflación del 50%, bueno, el salario mínimo en dólares bajó estrepitosamente, el desempleo creció muchísimo, bueno, el riesgo país, la deuda, bueno, de la deuda no se puede ni hablar porque es terrible, pero bueno, esto son algunos de los datos que me interesaban por ahí mostrarles. Bien. Eh, no sé si hay dudas, seguro que hay muchas. Quiero salir de esto con cuidado, así no. Bien, volví. Los escucho, las escucho. Si hay alguna duda, consulta. No. Espero no se haya escuchado muy entrecortado o algo. Sí, los autos, porque pasan un montón. A ver en el chat hay algo. No, se escuchó bien, ¿eh? Se escucharon los autos, sí, pero se escuchó todo. Los autos y las motos que pasan a toda.
Mm, no sé si tiene alguna Clarísimo duda todo. más. No creo mucho, pero bueno, que se entienda algo, al menos. Después les voy a compartir esta presentación porque había compartido otras. Después subo esta también, así la pueden tener. Y bueno, el trabajo número 7, que es el último, va a ser en forma de cuestionario también. Y van a hacer 4 o 5 preguntas acerca, bueno, del sector público, inflación. Así que después para que le Ahí, eche una repasada. no, por ahí, eh, el tema del presupuesto, por ahí que lo nombró Ale, pero que es importante porque es un poco se llama ley de leyes. Todos los años, digamos, hay una presentación en septiembre, una cosa así. Ahora está retrasado por el tema de la pandemia. A su vez, el pasado hubo presupuesto, porque había un presupuesto aprobado por Cambiemos. Bueno, vino el cambio de gobierno, no se iba a hacer un nuevo presupuesto a principios de este año, al final no se hizo, entonces no hay presupuesto, pero ahí es muy importante para definir un poco cuál es un poco el rumbo de la política económica, a dónde va a destinar, o sea, por un lado, todos los recursos, entonces está todo el tema de los impuestos, básicamente, ¿no? La recaudación, el tipo de impuestos, se va a poner más el acento, si son impuestos indirectos, recae sobre el conjunto y son más inequitativos, si son impuestos directos, más que todo que yo impuesto a la riqueza, impuesto a las ganancias, impuestos a mobiliario, digamos, que son todos directos, para una lógica más progresiva, digamos, por ende más equitativa, y si la consumo, como es el tema del IVA, que todavía sigue siendo muy importante, bueno, la lógica es distinta, ¿no? Entonces ahí vendrían los ingresos, básicamente. Y bueno, tiene que ver con los egresos, que es todo lo relacionado con gasto público, el llamado gasto público, que, bueno, va a salud y educación, o va más que todo el pago de la deuda. Bueno, ahí se engancha un poco también con toda esta negociación que se hizo desde Argentina, pensando que no haya una gran cantidad de dinero disponible para ese presupuesto, para el pago de intereses y lo que es, digamos, amortización de la deuda externa, sino una lógica más del gasto público general, digamos, ¿no? Una cosita más ahí, el tema de ingresos, un cambio muy fuerte en los 90, porque una parte importante, ahí lo pasó rápido Ale, pero más del 20% de los ingresos del Estado de las contribuciones previsionales, o sea, de lo que pagan los empleadores y los trabajadores mes a mes para los empleados, ¿no? Ahí en los 90, el menemismo lo que hizo fue privatizar eso con la ley de las AFJP, que el 20% más de guita que entraba para el Estado fue a las empresas privadas. En 2009, donde ahí volvió, digamos, a estatizar, y ahí el Estado empezó a tener una nueva herramienta de muchísima plata, porque en realidad el Estado se quedaba sin plata, entonces después le pedía plata a la FJP, que se la prestaba mucho más cara, que era un negocio redondo para los privados, digamos, no para el Estado. Eso es parte de la gran discusión del neoliberalismo, siempre intenta sacarle esa tajada al Estado, y Bolsonaro de alguna manera lo ha planteado, aunque no se ha dado, siempre está ahí como en debate y en discusión sobre ese tema. Bueno, el presupuesto en definitiva es como un espacio fuerte de disputa, discusión del sentido que tiene, digamos, los ingresos y los gastos en relación al país, ¿no? Sí, por ahí también mencionar la importancia, bueno, y que tiene para, bueno, nosotros y nosotras como trabajadoras, bueno, futuros trabajadores sociales, de, bueno, saber, bueno, tener idea, la conformación, bueno, del sector público, su importancia, bueno, saber que, bueno, nuestro principal empleador es el Estado y también un poco, bueno, todo el tiempo uno salirse de esas explicaciones simplistas y reduccionistas que tiene tanto, bueno, los economistas más ortodoxos y neoclásicos acerca, bueno, de la solución de los problemas, bueno, ya sean económicos
o inclusive, bueno, de los problemas sociales que se piensan en soluciones inmediatas. Y bueno, nosotros y nosotras que trabajamos en el territorio, con las personas, bueno, con las políticas públicas, es claramente los cambios y las transformaciones no son sencillas y no son algo que pase de un día para otro. Así que bueno, por ahí es importante tener en cuenta estos temas y bueno, tenerlos presentes también. Que no hay una pregunta acá en el chat, voy a leer. Sí, se han combinado, bueno, el libro, cuando lean el capítulo 9, es el capítulo del sector público es el 7 y el de inflación es el 9. Él menciona diferentes medidas que se tomaron eh, cuando estuvo gobernando Alfonsín, en la conformación del Plan Austral, y habla de que se tomaron algunas medidas de corte más del enfoque más estructuralista y otras de políticas más del enfoque monetarista. Después, bueno, va mencionando, bueno, en los 90 con el minimismo, también las políticas que se implementaron, pero sí se combinan generalmente, bueno, inclusive ahora, en el gobierno actualmente estaba la restricción de los precios máximos, se eliminó como una muestra también de, bueno, hacia los mercados, de decir, bueno, te quito los precios máximos. Las retenciones también se generó una quita en donde se esperaba que hubiese una liquidación, que los exportadores liquidaran efectivamente con esa baja en la retención. Bueno, no, tampoco hubo caso. Hay diferentes medidas que se toman y que, bueno, tratan para intentar que la economía esté un poco más aliviada y que no esté en esta locura que vimos, bueno, en las últimas semanas de el aumento del el dólar blue, el dólar ilegal, que claramente, o sea, por eso hay uno también, y lo menciono como cuando uno charla por ahí con sus familiares, con sus amigos, amigas, como tratar de quitarles un poco los lentes del sentido común y decirles, bueno, no, como no crean todo lo que leen, lo que ven, lo que les envían las cadenas por WhatsApp, porque estoy segurísima que mucha gente por ahí fue desesperada a comprar el dólar a 195, el dólar blue, después bajó, o sea, como diferentes cuestiones y que todo el tiempo están en puja. Bueno, nosotros claramente lo estudiamos a lo largo de la carrera, como el tiempo y cómo después esos te expresan la cuestión social, ¿no? También ahí es muy claro, así que sí, sí, se combinan todo el tiempo para mí diferentes medidas antiinflacionarias, algunas con más éxito y otras con menos. Pasa que también tenés la parte que te buscas el sabotaje, que bueno, no te venden el acero, no te venden la chapa para la construcción, muchas cuestiones también que se están empezando a ver, que bueno, son lamentables por parte de algunos del empresariado argentino y extranjero, claramente también, porque muchos capitales están extranjerizados. Bien, no sé si otra cosa. Un poco quería, hola, ¿qué tal? Hola, Un sí. poco quería Hola. agregar en esto que decía Ale, que quizá también en este contexto y en el marco de la negociación del presupuesto hay algunos movimientos que claramente deben tener que existir como señales para poder negociar la posibilidad de que se apruebe un presupuesto. Donde yo trabajo, por ejemplo, estamos sin presupuesto, tenemos trabajo en el Ministerio de las Mujeres. Tenemos un presupuesto que es para que era el que tenía el Consejo Provincial de las Mujeres, que era ínfimo
en su organigrama y en su composición, y en las respuestas que daba era inexistente en comparación con el ministerio que tenemos ahora y el organigrama enorme y la variedad de cuestiones y de abordajes y demás que se están haciendo. Digo, en ese sentido, para la gestión es importantísimo poder contar con ese presupuesto. Y digo, todo lo que se pueda llegar a hacer, en negociaciones políticas para poder garantizar que el presupuesto salga, es importantísimo, porque lo mínimo que se pueda ampliar un presupuesto para nosotras es vital en la gestión. Digo, yo creo que en ese punto también se suman algunas cuestiones relacionadas, digo, en esto que vos decías, que se sacaron los topes máximos y demás. Hay una negociación que también pasa por ese lugar del sostener la gestión y la gobernabilidad, que por más que parezca un discurso vacío, en lo concreto es necesario. En el Senado hay una cantidad de votos del campo nacional y popular mucho más pequeña que lo que esperamos, entonces es como todo muy importante después de venir de estos 4 años de vaciamiento absoluto, de encontrar las ruinas, que fue realmente lo que vamos viendo. Digo, en ese marco hay negociaciones que hay que dar, porque no son nenes simpáticos los grandes empresarios, como vos decías recién. Digo, hay especulaciones que son muy fuertes y hay necesidades que son terriblemente fuertes. Entonces, en el medio de todo eso es gestionar el caos. Y digo, hay ahí que tener por ahí quizá el campo más amplio desde arriba, poder ver más amplitud, el porqué de determinadas definiciones que se toman, digo, relacionándolo con esto de que hay medidas que por ahí son contrapuestas con un modelo, pero que tienen que ver con poder quebrar de alguna manera lo que se viene estableciendo y poder generar negociaciones para poder gobernar, digo, no sé, como un aporte también a eso. Sí, 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 totalmente. O sea, una cuestión de lo deseable y lo posible, ¿no? Toda esa cuestión de qué hacer, cómo hacerlo, y ahí es difícil, y es difícil también de los decisores definir hasta dónde, es negociar y hasta dónde no, digamos, ¿no? Toda esa cuestión que siempre está ahí dando vuelta en la gestión directamente, ¿no? Día a día de la gestión, sea, como decís, un ministerio, un municipio, la universidad, la nación, bueno, un ministerio más grande de nación, ¿no? Ahí, bueno, está toda esa cuestión, digamos, ¿no? Difícil para negociar. Y además con una pandemia, ¿no? Porque eso no es una cosa. Y con la pandemia, por ejemplo, en función de lo que decía Ale, la inflación no se dio, digamos, ¿no? Fue el año donde más se emitió dinero. Creo que si se emitían todos los años 400.000 millones de pesos, este año se emitió más del doble, y la inflación es mucho menor que la del año pasado, fue del 50%, y hoy se supone que va a estar en 30 y pico este año, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se cae un poco esto de esa tesis más monetarista de que si hay mucha plata, esa plata genera inflación, bueno. Entonces, bueno, como que hay diferentes cuestiones que se van dando, la realidad, lo concreto, lo que va sucediendo, pero claramente la falta de consumo de lo que sucede hoy con la pandemia nos va a llevar a una caída del Producto Bruto Interno arriba del 10%, se calcula un 12% para este año, que es parecida a la que hubo en el 2002, que fue la crisis más grande de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Pero a su vez, creo que hay que ahí se engancha más con lo social, ¿no? Hay una red de movimientos sociales y de apoyo del Estado, digamos, con muchísimas dificultades, que es insuficiente totalmente, pero que de alguna manera nos lleva a un estallido, digamos, socioeconómico, como fue en el 2001, ¿no? Como características por ahí esenciales que se van enganchando, ¿no? Lo social, lo económico, lo político, digamos, con esta situación, ¿no? Sí, sí. Perdón. Y una cosa más de esto de las redes que decía el profe, me parece que además venimos de 4 años de haber roto absolutamente todas las redes de contención que existían, por lo menos desde la provincia. Hay
una puerta, una mesa, digo, se encontró un estado absolutamente vacío, o sea, todo lo que se pudo construir en relación a las redes de contención, a la IFE, digo, a todas las posibilidades de articulación y demás, se fueron dando sobre la pandemia, porque hubo 3 meses de gestión. Digo, en ese sentido, no es lo mismo encontrar un estado y poder planificar con un presupuesto, pensando, ampliando y demás, a tener la tasa de mortalidad infantil que tenemos en la provincia. Digo, todos esos números que son como mucho más complejos, digo, teniendo en cuenta que atrás de esos números hay un montón de personas. Entonces es muy difícil cuando no te encontrás con un estado absolutamente vacío, poder llegar a pensar en no pensar estrategias de este tipo para poder articular respuestas. Sí, totalmente. Sí, de acuerdo en parte con lo que decís. Yo lo que veo por ahí sí es que siento que estamos como en ese momento cuando hay claramente guardando todas las diferencias y haciendo una comparación muy burda, pero bueno, cuando el empresariado se encontraba, bueno, en esta época dorada, en los años, los famosos años dorados, y buscaron la forma de poder generar más ganancias a toda costa, bueno, a través de la financiarización de las empresas, la importancia, bueno, del capital financiero, y por ahí yo siento eso es lo que pasa un poco con algunos, obviamente no todos, del capital o del gran empresariado argentino, que bueno, claramente ni siquiera se conmueven ante un escenario de pandemia, bueno, en general, bueno, este aporte, que bueno, ya lo vimos también que pasaron muchos, creo que una de las dueñas de Walt Disney inclusive salió diciendo que sí, que había que generar este aporte, muchos empresarios así como muy alto nivel internacional, que ellos lo que ganan es un PBI de un país, sus ganancias, dijeron, sí, está bien, tenemos que aportar. Y bueno, claramente como el empresariado, bueno, se niega gran parte del empresariado industrial, agroindustrial. Y también por ahí que me parece que es mucho de lo que nosotros y nosotras como trabajadores sociales también tenemos que trabajar, que es con la percepción que tienen las personas, porque muchas personas, inclusive apoyando a estos grandes capitales, bueno, lo mismo que pasó con Vicentín también, lo que está, bueno, claramente la decisión que estamos a la espera de cómo se define la geopolítica a nivel mundial con las elecciones de Estados Unidos y la incongruencia y contradicción de ver la frase latinos con Trump es realmente muy fuerte y creo que, bueno, también hay muchas batallas que pienso que tenemos que dar. También, bueno, ahora surgió lo de las antivacunas, nada, como un montón de áreas que se abren y que claramente no son fáciles de manejar y, bueno, nos espera y los espera a muchos y a muchas de nosotros y nosotras una batalla cultural muy fuerte porque uno pareciera y pensaría que con la tecnología tendríamos que estar avanzando a pasos agigantados y en un montón de debates y discusiones, pero bueno, parece que retrocedemos a la Edad Media con los terraplanistas también, eh, un montón de cuestiones, pero bueno, nada, no me quiero ir más por las ramas, si no termino hablando de cualquier cosa. Bien, voy a... Igual tiene que ver, porque está todo entrelazado, digo. Me parece que Sí, no hay Claro. forma de definir una cosa sin la otra, digo. Los presupuestos se aprueban o no se aprueban en la Cámara de Diputados, digo, o de senadores, digo, hay un proceso que es político del análisis de para dónde va el país o para dónde, a quién tocamos y a quién no, y la equidad se hace en base a sacar de un lugar y poner en otro, no hay mucha vuelta a eso, y así que eso es inevitable que se toque. Sí. sí, sí, sí. Bien. No sé si alguien tiene algo más que decir, un compañero o compañera. Sergio. No, hay mucho para decir, pero
no sé, vamos, tírate un montón.